Dicen que, a veces, la vida nos entrega aquello que parece una desgracia, solo para revelarnos, más adelante, que en realidad era un regalo disfrazado. Dicen que lo que hoy parece un camino muerto, mañana puede ser la ruta que cambie tu destino entero. La historia que escucharás hoy es la de un joven que recibió lo que todos consideraban un castigo, el peor terreno, la peor herencia, el peor futuro. Pero también es la historia de cómo ese mismo pedazo de tierra se convirtió en una fuente de vida, esperanza y renacimiento para miles. Esta es la historia de Emanuel y del terreno estéril que escondía vida. Emanuel nunca imaginó que la lectura del testamento de su abuelo sería el inicio de un cambio tan profundo en su vida. La sala estaba llena de murmullos y miradas que intentaban disimular la expectativa por conocer que recibiría cada miembro de la familia. Su abuelo, don Elías, había sido un hombre respetado, dueño de tierras fértiles repartidas a lo largo del valle. Todos sabían que esa mañana definiría quién continuaría con su legado. Cuando el abogado abrió el sobrelacrado, el silencio se volvió casi áspero. Nombró una a una las propiedades, la hacienda principal para el hijo mayor, los viñedos para la segunda hija, los establos y las tierras irrigadas para los nietos preferidos. Emanuel escuchaba sin emoción, porque ya esperaba lo que venía. Él no era el preferido. Nunca lo había sido. Y, finalmente, anunció el abogado, el terreno conocido como Llanos de Ceniza será entregado a Emanuel. Hubo un instante de quietud. Luego, unas risas ahogadas. Los Llanos de Ceniza eran un pedazo de tierra olvidado, seco, fracturado como piel vieja. Un lugar donde ni siquiera las cabras de los vecinos querían pastar. Su abuelo lo había llamado así porque la tierra era tan gris que parecía quemada. ¿Para él?, preguntó una tía con desdén. Supongo que algo tenía que dejarle, murmuró otro. Pobre muchacho, ni suerte para heredar tiene. Emanuel sintió el golpe de las palabras, pero no respondió. Tomó la llave oxidada del portón, firmó los documentos y salió sin mirar atrás. Caminó por la calle polvorienta con el peso de una herencia que más parecía un recordatorio de su lugar en la familia, el último. Esa noche no pudo dormir. Miró el techo y pensó en su abuelo. ¿Por qué le había dejado precisamente ese terreno? Había sido un castigo. Un gesto simbólico. Un mensaje que él aún no entendía. A la mañana siguiente, tomó su bicicleta y se dirigió a conocer el terreno. Los Llanos de Ceniza quedaban al borde del valle, donde la vegetación dejaba de crecer y las grietas en el suelo parecían heridas abiertas. Cuando llegó, lo primero que sintió fue un viento caliente que atravesaba su camisa como si quisiera expulsarlo. El suelo estaba duro, sin brillo, sin promesa. Se agachó, cogió un puñado de tierra y dejó que se desmoronara entre sus dedos. Era ligera, vacía, sin olor a vida. ¿Por qué?, susurró. Nadie respondió. Aún así, decidió que haría algo con ello. No soportaba la idea de que su familia volviera a reírse. No soportaba creer que de verdad no valía nada. Pasó días limpiando maleza, aunque casi no había. Pasó tardes enteras intentando remover el suelo. Las palas se hundían apenas unos centímetros antes de encontrarse con una dureza pétrea. Compró semillas. Sembró maíz. Nada. Sembró pasto. Murió. Sembró flores. Ni germinaron. Pero Emanuel no se rindió. Regresaba cada día con la esperanza de ver un cambio, aunque fuera pequeño. Cada tarde se quedaba mirando el horizonte, preguntándose si estaba perdiendo el tiempo o si, por alguna razón, ese pedazo de tierra esperaba algo más. El tercer mes sin resultados fue especialmente duro. Una mañana se sentó sobre una roca, cubierto de sudor y polvo, y pensó en abandonarlo. ¿Qué sentido tenía seguir luchando contra algo tan muerto? Pero entonces recordó las palabras de su abuelo, años atrás, cuando lo encontró llorando porque se sentía menos que los demás. Emanuel, no todo lo valioso se ve a simple vista. A veces, lo más importante está oculto donde nadie quiere mirar. Esa frase se convirtió en la chispa que lo mantuvo firme. Y la vida, que siempre observa a quienes no se dan por vencidos, decidió intervenir.
La tormenta llegó sin aviso. Una de esas que parecían arrancar capas de cielo y arrojarlas contra el suelo. Emmanuel pasó la noche en casa, pensando que seguramente el terreno se habría erosionado aún más. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas iluminaba las nubes dispersas, decidió ir a revisar los daños. Caminó con la ropa mojada aún por la humedad de la madrugada. Al llegar, su corazón dio un salto. En un punto cercano al centro del terreno, donde anteriormente todo estaba seco y sin vida, había algo distinto. Un pequeño manchón verde. Se acercó corriendo. Eran brotes. Pequeños tallos que emergían con una fuerza que desafiaba toda lógica. Emmanuel se arrodilló y pasó los dedos sobre ellos. Podía sentir su fragilidad, pero también su determinación de crecer. ¿De dónde habían salido? Él no había sembrado nada allí. Ese día no hizo más que observarlos. Al día siguiente, eran más. Y al siguiente, más aún. Pero solo en ese punto exacto. Algo extraño sucedía bajo esa parte del terreno. Decidió cavar. Al principio, removía la tierra con las manos. Luego usó una pala. Después, una pala más grande. El sudor le corría por la frente, pero no paró hasta que escuchó un sonido hueco. Algo ocupado estaba bajo la superficie. Cavó con más intensidad hasta encontrar algo inesperado, raíces gruesas, vivas, húmedas. No pertenecían a ningún árbol del valle. Estaban entrelazadas formando una red subterránea. Siguió excavando alrededor de ellas y encontró algo aún más sorprendente, un túnel. Un pequeño corredor natural creado por la propia vegetación. Dentro del túnel había humedad. Gotas que caían del techo como si un pequeño sistema ecológico respirara bajo la tierra. Emmanuel no podía creer lo que veía. Tomó fotografías y decidió buscar ayuda. No quería romper algo que no entendía. Contactó a un profesor de botánica de la universidad local, quien llegó al día siguiente. Al ver la estructura y las raíces, se quedó inmóvil. Esto, murmuró con voz temblorosa. Esto no es normal. Pidió permiso para llamar a otros expertos. En 2 días, botánicos, biólogos y ecologistas se reunieron en los llanos de ceniza. Todos examinaban cada centímetro del túnel, cada raíz, cada brote. Tras horas de análisis, uno de los investigadores anunció el veredicto. Emmanuel, lo que has encontrado aquí es una especie vegetal que se creía extinta. Su nombre es Vitalis radicans. Era conocida por crecer solo en condiciones extremadamente específicas, poca luz, humedad constante, aislamiento y suelos minerales particulares. Se creía desaparecida desde hace siglos. El profesor añadió. Y no solo es una reliquia. Esta planta tiene propiedades medicinales enormes. Sus extractos se utilizan en tratamientos de enfermedades degenerativas y autoinmunes. Las farmacéuticas la buscaron por años, sin éxito. Emmanuel sintió que las piernas le temblaban. ¿Y yo, la tengo aquí?, preguntó con incredulidad. No solo eso, respondió otra experta. Este es el ecosistema natural donde puede sobrevivir. Es una reserva viva. Valiosísima. Única. En cuestión de días, la noticia se esparció como un incendio. Empresarios, científicos, autoridades y hasta inversionistas extranjeros querían ver el terreno. Algunos ofrecieron cantidades absurdas de dinero. Pero Emmanuel estaba en silencio. Miraba la tierra con una mezcla de asombro y respeto. Nada de lo que veía parecía fruto de la casualidad. Recordó de nuevo a su abuelo. Recordó cómo lo miraba con ese gesto tranquilo que decía más que 1000 palabras. Recordó cómo él era el único que veía valor en las cosas pequeñas. Y comenzó a sospechar, muy dentro de sí, que quizá esa herencia no había sido un error. La presión sobre Emmanuel creció rápidamente. Las farmacéuticas enviaban propuestas millonarias. Algunos políticos lo visitaron con sonrisas falsas y discursos sobre el progreso del país. Incluso su familia, la misma que lo había despreciado, volvió a buscarlo. No seas tonto, Emmanuel, le dijo su tío. Vende.
Con ese dinero puedes comprarte cualquier terreno que quieras. Esto es demasiado para que lo manejes solo. Tu abuelo no sabía lo que hacía, dijo su prima. Nadie podía prever esto. Es mejor dejarlo en manos de expertos. Pero Emanuel sabía que sí lo había previsto. Lo sentía en lo profundo. Cada día llegaban más ofertas. Algunas incluían viajes, propiedades, contratos, alianzas. Pero él regresaba al terreno y observaba los brotes. Los tocaba con cuidado. Sentía su fragilidad. Sabía que vender significaría poner en riesgo ese ecosistema. Significaría romper algo que quizá no volvería a nacer nunca más. Una noche, mientras estaba sentado en medio del terreno, sintió el viento frío atravesarlo. Cerró los ojos y murmuró: «Abuelo, ¿qué querías que hiciera con esto?». Entonces, como un eco que viene de la memoria, recordó una historia que su abuelo le contaba cuando era niño. Una historia sobre plantas raras que solo crecían en lugares protegidos por la naturaleza. Una historia sobre guardianes silenciosos de vida. Se levantó con decisión. Al día siguiente, rechazó todas las ofertas. Todas. Su familia se indignó. Las empresas lo llamaron imprudente. Algunos medios lo catalogaron de ingenuo. Pero Emanuel no dudó. Dedicó meses a estudiar, capacitarse y aprender sobre conservación ecológica. Recibió asesoramiento de universidades. Pidió apoyo a especialistas. Creó un plan completo. Y finalmente inauguró el Centro de Conservación Vitalis, un espacio dedicado a proteger la especie, estudiarla y utilizar sus propiedades de forma responsable. El proyecto atrajo científicos de todo el mundo. Se convirtió en un referente global de conservación vegetal. Miles de pacientes se beneficiaron, gracias a investigaciones éticas que no dañaban el ecosistema. Los llanos de ceniza, el terreno que todos despreciaron, se transformó en un santuario. Un símbolo de esperanza. Y Emanuel se convirtió en un ejemplo mundial de visión, paciencia y valentía. El centro creció. Los visitantes llegaban en silencio, como si entraran a un templo natural. Las paredes de vidrio permitían ver el ecosistema subterráneo sin alterarlo. Los brotes seguían expandiéndose lentamente, como si agradecieran la protección. Un día, mientras caminaba entre los pasillos, un científico japonés se acercó a él. «Emanuel, ¿sabe qué es lo más fascinante de todo esto?», preguntó con una sonrisa suave. Que la naturaleza escondió esta especie durante siglos. Era demasiado valiosa para dejarla expuesta. Necesitaba un guardián, alguien capaz de esperar. Emanuel quedó en silencio. Guardó esas palabras como un tesoro. Esa noche volvió al centro del terreno, ahora lleno de vida, y se arrodilló en el punto exacto donde había visto los primeros brotes. Cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. Comprendió que todas las piezas habían encajado justo como debían. Que lo que él pensó que era un castigo, era en realidad un regalo que solo estaba esperando al dueño correcto. La tierra no era estéril. Solo estaba protegiendo lo que tenía dentro. Esperando que alguien lo mirara con los ojos adecuados. Y en medio del silencio, Emanuel dijo algo que nunca olvidaría. Gracias, por confiar en mí antes de que yo confiara en mí mismo. Los años pasaron. El Centro de Conservación salvó vidas, inspiró a miles y transformó la percepción de la ciencia y la naturaleza. Los llanos de ceniza ya no eran motivo de burla. Eran un símbolo mundial. Y cada visitante que llegaba aprendía la misma lección que una vez aprendió Emanuel. Hay regalos que llegan disfrazados de derrota. Hay caminos que parecen oscuros solo porque aún no ha amanecido. Si esta historia te recordó que incluso en tus peores momentos puede estar escondida tu mayor oportunidad, no lo olvides. Lo que hoy parece un terreno estéril, mañana puede convertirse en la raíz de tu grandeza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si deseas más historias que toquen el alma y despierten tu fuerza interior, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu me gusta. Así seguiremos compartiendo contigo relatos que inspiran, sanan y transforman.